¿Qué ibas a decir vos entonces? Saludar a la audiencia. Presentar al invitado. Pero bueno, ahora sí. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Muy buenas. ¿Esperamos a que nos contesten o continuamos? Y yo diría que continuamos. Sí, mejor, ¿no? En cualquier caso me presento yo. Yo soy Ali. Yo soy Darío. Y nuestro invitado acá hoy es... Guido. Bueno, yo soy nutricionista, cocinero y ambientalista. Ahora armé mi propia marca que se llama Guido Sustento, donde trato de abordar los 3 temas principalmente. O sea, bajo una misma filosofía y accionar, en un sentido. Qué interesante, ¿eh? Sí. ¿Y qué nos puedes decir de qué exactamente hace un nutricionista? ¿Cuál es como el trabajo real y el concepto detrás del nutricionista? El nutricionista se suele relacionar muchas veces a un tema de no solamente o ni siquiera tiene que ver tanto con la alimentación, lo que lo relacionan, sino tanto con la parte estética, con la parte de decir, yo vengo a solucionar esta enfermedad o a bajar de peso siquiera. Pues aborda esas dos cosas como desde la mirada de la población general. El tema es que hoy en día vivimos en una sociedad donde el 75% de las muertes están asociadas a cosas vinculadas al estilo de vida. Y ahí es como el estilo de vida es nuestra forma de prevenir esas enfermedades, de prevenir esas muertes. Y ahí el nutricionista toma un rol muy importante, porque al fin de cuentas se trata de decir cómo encontramos la forma de evitar estas muertes, de mejorar la calidad de vida, no solamente de reducir la enfermedad, sino de prevenirla y de mismo mejorar esa salud, al fin de cuentas, porque la comida es ese combustible que nos permite hacer todo, básicamente, Claro. porque sin ello no somos nada. Y te hago una pregunta. ¿Vos siempre tuviste como este enfoque, digamos, vos pensás que siempre viste por ahí este lado de la alimentación o por ahí te surgió de otro lado esto de ser nutricionista? ¿De dónde sale ese? Sí, yo tengo un historial particular porque vengo de un pasado, digamos, mucho más hedónico, en Ok. algún sentido. Ujú. Yo desde los 13 años ya era muy fanático de la comida, me miraba recetas de Tasty, de Tastemade, viste, todas esas marcas que tienen recetas de 1 minuto en YouTube y demás. Y una vez estaba mirando un programa de Tele Yankee y me asalta una publicidad de una tarta de jamón y queso con no sé qué, con un coro de ángeles, una publicidad así como, viste, como las publicidades Yankee que son te re las venden exageradas. como... Sí, sí, sí. Y me puse a llorar de la emoción. Ok, O sea, hay un amor por la comida importante claro. ahí, ¿eh? Ese fue el momento que dije, la alimentación para mí trasciende, o sea, o va mucho más allá de la parte solamente de la alimentaria. Que eso me llevó a, justamente, yo a los 16 años tenía compañeros del colegio que me decían Chico Mac, porque iba muchas veces al Mac y me ubicaba en la ciudad con respecto a cuánta distancia estaba de un Claro, McDonald's. este es el No. McDonald's de Corrientes, está Claro. a 3 cuadras. Sí, sí, encima yo jodía con la idea de, no, tengo que ir a probar este Mac, como si fueran distintos en todos los Claro, lugares, ¿viste? Muy, muy así. Amo, probando todas las Sí, franquicias. sí, sí, la cata. Deberían Ese hacer fue el origen. ¿Quieren publicidad, chicos? Yo creo que Mac debería promocionar este lugar porque lo estamos mencionando mucho. Y se viene después Próximo el patrocinio. desfinanciamiento. Total. Terminábamos demandados. Ali, para que Buenísimo. Banco. Muchas no lo pongas ahí, eso sí. Ay, ¿cómo lo paso? Bueno, a ver, yo paso a nuestro amigo acá, Darío, que es argentino. Para que sea. Yo Que se usaré esa excusa para no cebar mate. ¿Querés se lo hago? Bueno, Lo ponemos a Se pasaba cebar que quedó- el mate. Lo ponemos a cebar a la quedó a oficina. cargo. ¿Está abierto? Pero me pareció muy interesante lo que comentas sobre que el 70% más o menos de las muertes están relacionadas a la nutrición, ¿no? De alguna forma. Y cuando dices que el 70% están relacionados Sí. de alguna forma como al tema alimentario, estarías incluyendo temas como la diabetes y esto que también está relacionado de una u otra forma con la nutrición. Es, por un lado, sí, quiero aclarar igual por las dudas, es el 70% a el estilo de vida. Ok. Eso, dentro de eso, involucra la nutrición, sin dudas, pero también hay otros pilares que son los que justamente, o sea, retroalimentan o no, o condicionan o no,
estas patologías. Dentro de eso está el descanso, pero también son 3 pilares que son los que condicionan, o sea, dentro de ellos está el estilo de vida, que es el único en el que podemos influenciar, pero también está el nivel socioeconómico Claro. y la genética. O sea, dentro de esos 3 pilares, el estilo de vida es el único que realmente podemos intervenir a nivel significativo. Y esas enfermedades, que son el 70% justamente, son diabetes, accidentes cerebrovasculares, cáncer, demencia mismo. O sea, todo está vinculado. Primero son las muertes, las principales muertes por las que la quedamos. Claro. Y al fin de cuentas, muchas son prevenibles, tratables y hasta en algunos casos curables. Como es el Claro. caso de la diabetes, por ejemplo. Sí, entiendo que está como este concepto, desconozco qué tanto hace ya, pero que la diabetes, a ver, puede ser técnicamente curable dentro de un espectro y un rango, según también el tipo de diabetes, ¿no? Porque no es lo mismo una diabetes tipo 2 que una diabetes tipo 1 y el por qué está generada y si tienes problemas de insulina o no. Sí, totalmente. La diabetes tipo 2 es justamente la que se relaciona o que se le dice la diabetes relacionada a los hábitos. Claro. Que a fin de cuentas viene del concepto o entra dentro de un paraguas que es las enfermedades crónicas no transmisibles. Que estas justamente son las enfermedades crónicas porque se desarrollan con el tiempo y no transmisibles porque no es que te la contagio, digamos. Claro. Sino que viene de vos y se desarrolla, al decirlo crónicamente, es de acá a 30 años, digamos. No es algo que de la noche a la mañana se te activa, digamos. Es un Claro. deterioro constante de la función fisiológica del cuerpo y que se va acumulando y eso genera que a los 40, 50 años tengas esa enfermedad. Pero justamente, al ser crónica, la idea es que, o lo que importa saber es que empieza a generarse o empieza a producirse a los 20, 15, 10, dependiendo obviamente el desarrollo o el estilo de vida de la persona. Claro. Claro, sí, sí. Entonces vos pensás que hubo un deterioro, no sé cuándo empieza este deterioro, pero en los hábitos alimenticios o en los hábitos más bien de estilos de vida, ¿cómo hoy nos vemos afectados? ¿Qué tanto es ese deterioro? Y siento que cada vez es mayor Ok, en cierto punto. Hay un tema que es como el principal para mí, que es cómo estamos viviendo hoy en día frente a cómo vivíamos antes. bien. Hace unos años, más que nada en la época de la Segunda Guerra Mundial, había un tema de problema para llegar, o sea, como la mayor problemática que teníamos en la sociedad era no llegar a las calorías suficientes. O sea, la Ujú. Claro. desnutrición, Ok. al fin de cuentas. Sí. Que había déficit calórico en la Claro. alimentación de la gente. Había dificultades para llegar a las calorías suficientes en la población. Por eso también surgió el tema del desarrollo de los productos ultraprocesados, para tratar de cerciorar o de asegurarnos de esa obtención de calorías. Ok. De alimentos que encima duran mucho tiempo, se conservan, Sí. pueden durar 6 meses en una alacena y no se echan a perder y Mm. demás. Claro, enlatados, envasados, todo este tipo de alimentos Tal cual. que además son de fácil acceso ahora. O sea, no solamente se generaron en ese tiempo porque eran sencillos de transportar y que la gente los consumiera, sino que además ahora el acceso es para todo el mundo y es re fácil y además creo que el hecho de que estén tan procesados y que estén como en una cadena tan multifuncional los termina siendo baratos porque es mucho más fácil de hacer. Hay que tener menos cuidado en toda esta rama de cosas. Sí, siento que nos llevó a dos cosas. Primero, o sea, yo estoy en un momento de tratar de pensar las cosas, de cómo funcionan, cómo se desarrollan, y puedo decir hoy en día que los seres humanos somos malísimos resolviendo problemas porque siempre lo miramos en el corto plazo. Ok, Claro. claro, sí. El ultraprocesado viene de una noción de vengo a solucionar el problema de la desnutrición. Claro. El tema es que nos terminó desarrollando un problema para el otro lado. Claro. Las muertes que teníamos antes no eran enfermedades crónicas, eran otras. Claro. Eran hepatitis B o cosas así. Y hoy en día pasó, con el desarrollo de vacunas, con los ultraprocesados y demás, se invirtió, digamos, Sí. la causa de muerte y pasó a ser algo más vinculado a no la desnutrición, sino la malnutrición.
Claro. que son esas calorías vacías, al fin de cuentas. Son esas calorías que vienen de los ultraprocesados, que al no tener nada más que calorías, después la gente tiene una alimentación subóptima, Ajá. que no tiene vitaminas, no tiene minerales, es escasa en carbohidratos complejos, que es lo que vendría a ser la contracara de un carbohidrato simple o el azúcar. El Claro. azúcar que le decimos tradicionalmente es nuestra forma de mirar un carbohidrato. Pero se suele demonizar al carbohidrato hoy en día, Claro. porque llegamos a esa etapa de que el único carbohidrato que conocemos es el de un ultraprocesado. Y ahí es como también perdimos un poco la educación alimentaria, la cocina. Hay un montón de esta idea de ya nos desconectamos totalmente desde ese momento hasta ahora con qué es la comida, o cómo la comemos, o sacarnos la tradición familiar de juntarnos los domingos a cocinar, de... Claro. Hay un montón de cosas que se fueron desarmando a lo largo del tiempo, que hizo que hoy en día comemos con la pantalla en la cara, mientras, o sea, nunca estamos realmente conectados en la comensalidad, digamos. Recurrimos mucho al delivery, y la mayoría... Claro, o sea, y también es No soy de esos pecadores, pero los conozco. Viví Esos con uno. pecadores. Claro, y terminamos en esa de, che, no, realmente yo siento que estamos en cierto punto que es Se como- perdió un poco la magia de la comida, ¿no? Y también la idea de decir, hay personas, por no decir el 90%, cuando uno dice, no te voy a señalar a vos puntualmente, pero hay personas que con 20 años no saben cocinar. Y Totalmente. Es Lo el- sé, lo viví y me parece un horror. claro, Tuve que enseñar a cocinar a 4 personas que vivieron conmigo. claro, y el concepto cocinar, para mí es alimentarte, al fin de cuentas. Y si Ujú. no sabes cocinar, no sabes alimentarte, ¿qué te queda? Más diciendo esto, si es la causa del 70% de las muertes, ¿qué rol tiene la nutrición Exactamente. en todo eso? Ujú. De hecho, a Todo. mí cuando me enseñaron a cocinar, tipo, mi mamá siempre lo planteó como una forma de supervivencia. O sea, tienes que saber cocinar porque tienes que poder comer. Mm, Y es mucho mejor que comas en casa cosas bien que sabes qué tienen y cómo están hechas que estar comprando todo. Además, es mucho mejor, es más barato también. Al final, son muchísimos puntos a favor que tiene el cocinar en casa y saber qué tiene lo que comes. Y con todo este tema que mencionaste de cómo demonizamos los carbohidratos, estaría bueno entrar como en todo este tema de cómo se han demonizado cosas en la comida que no necesariamente son malas, sino que muchas veces el desconocimiento es lo que hace eso, ¿no? Tipo, carbohidratos. ¿Qué es un carbohidrato? La gente no lo sabe, pero sabe que está mal y que es malo para ti. Es como, no necesariamente. Hay muchos tipos de carbohidratos, unos son malos, otros no. Y está bueno entenderlo para poder manejarlo, ¿no? Como este tema de autonomía de la nutrición, como saber qué estás consumiendo y por qué y para qué y qué te hace, ¿no? sí, totalmente. Es un tema, siento que hay una intención de que cada día o tratemos de, por dar un ejemplo, la ley de etiquetado frontal, que hoy en día todos la conocemos porque vemos en ciertos productos que tienen octógonos, que te dicen esto tiene exceso de bla, exceso de bla, exceso de bla. No importa tanto eso. Pero la ley de ese etiquetado frontal incluye educación alimentaria. Y no la hay en ningún lado. O sea, esa ley ni siquiera se está respetando, que la idea no es solamente tenés un octógono, rechazalo que tenga octógono y seguir con tu vida, sino entender cómo es, cómo funciona, qué tienen los alimentos. Y también esta idea de, bueno, obviamente, si uno quiere pensar en demonizar cosas o no, está bueno que salen corrientes, capaz con una intención buena, como es el naturismo, en algún sentido, de Claro. decir, estas cosas, los ultraprocesados son veneno Ujú. y todo lo natural es mejor. Claro, como este concepto de orgánico, ¿no? Tal cual, sí. O sea, el orgánico es una rama rara, pero también acompaña la idea de decir, Ok. natural mejor, menos intervención humana mejor, Claro. en cierto punto. Y eso tiene mucho... o sea, no es tan correcto,
está esta apelación a la naturaleza que justamente, o sea, Sí. hay cosas tóxicas de la naturaleza, pero nosotros solo estamos haciendo un filtro en frutas, verduras y qué sé yo. ¿Pensás que quizás es un branding eso? ¿Es un comercio ahí? Y siento que es raro porque ponele, el naturismo viene con esta idea de yo fui un ex naturista. Ok. Aclaro esto desde ya. Ok. O sea, no estoy haciendo hate a nadie en especial porque yo estuve de ese lado y después como con la Odiamos el reflexión, naturismo. el titular. Yo vengo de un historial de ahí de decir, che, de repente, qué sé yo me enorgullecía en un momento, cuando empecé la carrera de nutrición, de decir, el 80% de mi alimentación viene de dietética y verdulería. El supermercado lo tengo solo para comprar fideos, arroz, harina, azúcar. Nada más que eso. ¿Es una forma de decir todo lo que venden en el supermercado no es comida? Puede ser. Es un poco esa Claro. idea en algún sentido, el naturismo, es decir, Sí, las grandes empresas están en contra y tenemos que ir a los productos que no son de marca. claro. Digamos, los que no tienen una marca en sí. Que tiene un poco de correcto en cierta forma, porque Ujú. es esta idea de volver un poco a esa raíz de, A lo natural. claro, alejarte de los ultraprocesados para no hacerlos tu base de la pirámide alimentaria. Pero está ese doble marketing en cierto punto, porque, o sea, la mayoría de la gente que lo difunde en redes sociales no es que no tiene ninguna retribución económica de fomentar esas cosas. Ahí A está. menos La que seas, tiene. claro, Claro. al menos que seas un profesional de la salud matriculado, hay un montón de personas que te venden suplementos naturales. Y ahí es como, ¿de qué lado estás? O sea, Exacto, porque es como, a ver, si nos estamos alimentando naturalmente y suplementos mucho no deberíamos necesitar hasta cierto punto, ¿no? A menos de que entremos ya capaz en tema más veganismo, vegetarianos, que por el estilo de alimentación en general suelen necesitar algún que otro suplemento porque capaz son cosas que no pueden obtener directamente de su dieta. es curioso que lo digas, porque yo soy vegano y vale la pena recalcar eso, porque, como mencionaste, se suele decir, por ejemplo, dentro de los argumentos, que el veganismo, el vegetarianismo, pueden no ser naturales o fisiológicamente correctos o adecuados por esta idea de que necesitan una suplementación. Pero al mismo tiempo tenemos, por ejemplo, la harina de trigo común está fortificada con hierro y ácido fólico. Y al fin de cuentas es una forma de decir, por ejemplo, además de la harina, tenemos la sal, que tiene yodo. Y es una forma de meter minerales o nutrientes. En la ¿Qué? comida común. Claro, que la gente no se da cuenta que está siendo fortificada con cosas. Ujú. Y después asocia que tomarse un suplemento por fuera no es lo adecuado, o si lo estás haciendo es porque estás teniendo un estilo de vida mal, o lo que sea. En el embarazo se suplementa hierro. Y están esas cosas de decir Claro. qué es lo correcto, qué no es lo correcto. ¿Qué tanto suplemento termina siendo mal o no? Claro. De hecho, interesante, según tengo entendido, varias de las fortificaciones, no todas, pero muchas de ellas, son realmente porque al procesar la comida, ¿no? Al volverse un ultraprocesado, en el proceso de fabricación se pierden muchas de estas cosas que teóricamente tendrían que haber venido con el producto si hubiese estado hecho como más naturalmente. Entonces se termina enriqueciendo con cosas que carece, pero que tendría que haber tenido. Pasa con la sal, por ejemplo. O sea, si tú secas sal directamente del mar, va a tener yodo, porque el mar tiene yodo, por ahí dando vueltas. Pero una vez que haces como todo el proceso de secar, minimizar, bla, 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 pum, yodo se fue, pum, yodo tengo que poner de vuelta porque se lo quité. Un poco así pasa también, ¿no? Sí, y también es curioso, porque, bueno, sirve a decir el dato, la sal puntualmente, que está iodada, que en otros casos no está iodada, porque obviamente depende si es de origen natural o es de origen industrial, la sal iodada, que es la industrial, es la recomendación frente al tema del yodo, es ponerla después de cocinar, por dos motivos. Uno, el nivel de sal que le estás poniendo al alimento, de disminuir la cantidad de consumo de sodio por la salud y demás, pero también, curiosamente, porque el yodo es sensible al calor y se pierde en la cocción. Claro. Y que es esa doble, en algún sentido, de
por eso también está bueno entender cómo funciona para hacer un consumo adecuado y Responsable. responsable, totalmente. Va por ese lado también. Mira, la parte de que el yodo de la sal se perdía, no te la tenía, ¿eh? Un dato que acabo de aprender hoy. Porque conozco el yodo, pero no sé cómo es el formato de yodo que le ponen a la sal. Tipo, Claro. no sé si es una sal de yodo o si es yodo tipo... Yo voy a decir de que alguna forma. los dejo a ustedes hablar de los datos técnicos. Porque sí. yo de química... No, sí. Claro. Para nuestra audiencia que desconoce por qué conozco estos temas, estudio farmacia, trabajo en un laboratorio, me gustan estas cosas y me conocen mis amigos como el loquito de la química. Claro, Continuemos. yo soy programadora, así Ah. que... Cuando conversemos más de estas cosas, por ahí él tomará el lead y yo Claro. quedaré como el señor que sabe prender la compu. Claro. Va a llegar un momento que podemos llegar a hablar de ese tema Claro. también. Bueno, entonces yo creo que también va todo de la mano, ¿no? El tema este de demonizar ciertos conceptos o cosas, ¿no? Y hablaste de las redes sociales. Yo quiero enganchar por ese tema, si te parece bien. Sí. ¿Qué Temazo, pensás, ¿Qué pensás vos de las redes sociales y cómo afecta a la nutrición hoy? Yo creo que afecta bastante. Creo que, o sea, obviamente yo estoy sesgado por mi algoritmo desde ya, que Bien. digo, está bombardeado el mundo de la salud en sí, puntualmente de la nutrición, creo yo, por reels, por contenido y demás. Lo que pasa con la nutrición puntualmente es un tema de que todos comemos, todos tenemos nuestras experiencias y muchas personas frente a las redes sociales tenemos este tema de que por un lado es positivo, el lado bueno es todos tenemos voz, el lado malo es todos tenemos voz. Exacto. Sí. Son esas cosas que son buenas y malas al mismo tiempo, ¿no? Totalmente, porque llega un punto que al menos hoy en día yo soy creador de contenido, o sea, subo contenido de nutrición en redes sociales y me encuentro que justamente capaz un profesional de salud tiene mucha menos visibilidad porque no tiene tanto conocimiento de marketing, de storytelling y demás, que hace que su contenido, que es un poco más respetuoso en algún sentido, o consciente de lo que dice o de las palabras que usa y demás para hacer entender lo que es salud, termina siendo invisibilizado frente a el coach de salud o la persona que dice yo hice esto y me curé de esto. Claro. Y en realidad capaz no es tanto de eso, sino de que como no conoce o no está tan metido en el tema, no sabe que otros factores Está poniendo en riesgo por hacer una cosa, porque a veces algo te mejora una, pero te hace mal para otras. Y eso en general te lo va a saber decir el profesional de la salud, que y por algo estudió, y no son carreras cortas, ¿eh? Claro. Lo digo yo que estudio farmacia. Hay toda una preparación y un entrenamiento para entender qué estás diciendo Digamos, y también tener no una podés conciencia. decir esto te va a servir, ¿me entendés? Como que tenés que analizar todo el Hay espectro. hay un concepto que es algo que cada vez que entro en Instagram lo pienso, que es el efecto Dunning-Kruger, Ok. que básicamente es una persona que recién se está metiendo en el tema, en cualquier tema, la confianza que tiene al hablar del tema está en su mejor momento. Dice, Ok. entendí todo. Tipo, Total. ya sé realmente cuál es la verdadera luz de este tema. Claro. Y a medida que esta persona va aprendiendo más del tema, va a decir, cada vez estoy más lejano, cada vez entiendo menos. Claro. Y es también esa como humildad que te llega cuando vas aprendiendo más del tema. Es eso, ¿no? Cuanto más sabes, más te das cuenta de cuánto no sabes. Tal ¿no? cual. Y es un tema ese que justamente ocurre en las redes sociales porque uno dice, yo hice esta dieta, sucedió esto, por ende voy a ser el evangelizador de este concepto, cuando en realidad hay muchas más cosas que lo vinculan, hay muchos contextos, hay mucha individualización que hace que capaz no lo esté viendo, o sea, capaz no es el verdadero motivo por el que le está haciendo ese resultado. Claro. Voy a dar un ejemplo. Muchas veces el principal enfoque de un gurú de salud o un coach en salud es una alimentación restrictiva. Ajá. Por muchos motivos. O sea, puede ser restrictivo de tiempo, restrictivo de un grupo alimentario, etc. Que eso puede ser la dieta sin gluten, hacer ayunos, fasting. tal cual, Ujú. todas esas cosas. La persona dice,
hice esto y me hizo mejor. Por ende, esto es lo que me hacía mal. Y en realidad, a veces lo que pasa es que cuando uno saca o empieza a sacar ciertos grupos alimentarios, come mejor. Tiene una dieta más rica en frutas, verduras, Claro. cereales integrales, legumbres, semillas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente no ve eso. En realidad está diciendo, ok, el gluten era malo. Capaz es porque no estás comiendo gluten en todas tus comidas. O sea, ejemplo, la cultura argentina tiene, ¿dónde está el trigo? Milanesa, empanada, pizza, Fideos. facturas, Fideos, pan, de todo. fideos. Está en todos lados. Si decís, che, el gluten me hincha. No, lo estás comiendo en todas las comidas de tu día. Sí. O sea, si tenés diversidad, variedad, no estás solamente teniendo una alimentación monótona, vas a ver que te vas a sentir mejor. Total. Este tema de la variedad al final ayuda un montón. Y creo que con respecto a este tema de las dietas, ¿no? Me parece que pasa mucho como este sesgo de confirmación de querer buscar algo que apoye la idea que tienes, ¿no? Sí. Está ese tema que creo, bueno, también justamente en las redes sociales está la idea de uno no va a buscar la verdad en las redes sociales, uno va a buscar su verdad, porque al fin de cuentas nosotros somos seres que nos sostenemos de una identidad, de unos valores y de unos ideales y no queremos incomodarnos, queremos estar Claro. Y queremos estar bien, queremos Sí. estar seguros de lo que hacemos y frente a esa zona de confort no queremos salir de ella. Y capaz la verdad termina siendo más incómoda de lo que es. Qué sé yo. El ejemplo claro es que las redes sociales hacen mucho más divertido la nutrición de lo que es. La nutrición y la salud en general son aburridas. No son marketineras, no son atractivas. Pero claro, la no es yo gente... hice esto ahora. Claro, tengo que hacer una mortal porque si no, no te llamo la atención. Total. Un poco así, ¿eh? Sí, necesitas como decorar todo para que sea digerible para el público general. Y es como, ¿por qué buscamos diversión en la salud también? O sea, porque al fin de cuentas, capaz es porque no entendemos qué es la salud, en algún sentido. Porque si no, ¿por qué buscaríamos que me haga bajar de peso en 21 días, que me haga crecer masa muscular en un año, que no sé qué? Cuando la idea de la salud es tener un estilo de vida que me permita vivir con la mayor cantidad de energía, con la mejor cantidad de felicidad y paz mental, o sea, porque también es eso, salud, no solamente física, es salud mental. Claro. Vivir en un ambiente que sea saludable, tener relaciones que sean copadas. Claro, libre. que la salud se mantenga en el tiempo, ¿no? No es algo de lo resolví ahora, adelgacé, continuamos y vuelves a engordar y continúa. Es que Sí. yo creo que hoy se busca mucho la solución rápida, quizás, no sé si estás de acuerdo. Y es esto de un poco de reaccionar a la crisis. Es como veo que me está hinchando Sí. el trigo, bueno, listo, hago fasting, qué sé yo. Sí. O eliminas el trigo y ya, y no te preocupas de todas las otras cosas malas que tienes por ahí Claro. que sigues metiendo, por ejemplo. Claro, Sí. claro. Entonces es eso, es como no irse a los extremos tampoco, ¿no? Sí, totalmente. Yo hoy en día vengo con un abordaje mucho más de, que bueno, justamente, volviendo a la pregunta que me quedé medio corta en un principio, mi abordaje pasó a ser más una idea de, no se trata tanto de qué no tenés que comer, sino qué sí tenés que comer. Claro. También por un tema de, hay un alto índice, por no decir muy alto, altísimo, de trastornos alimentarios. Esta idea de todo nos obsesiona, todo tiene que ser perfecto, porque si no es veneno, es muerte, etcétera, etcétera. Claro. Y hay una idea de decir, no busques restringirte, busca expandirte, o sea, sumá cosas, no restrinjas, no elimines. Porque al fin de cuentas pasa eso, de decir, che, o sea, si es un ultraprocesado, te vas a morir. Si no comes esto, tiene pesticidas, que no sé qué, que destruye tu salud y bla. Y al fin de cuentas, no se trata de eso, sino se trata de sumar la mayor cantidad de cosas positivas que puedas. Ok. Claro, es como toda esta demonización, ¿no? A cosas Tal cual. específicas. Mm. Y viene mucho también de las redes sociales, ¿no? Tipo, ha derivado mucho. Y hablando de las redes sociales, cómo también nos pueden ayudar, cómo nos pueden, tipo, hacer mal, tanto en nutrición como en, no sé, estilos de cuerpo o qué está bien y qué está mal, ¿no? Ujú. Y según este uso de las redes sociales, ¿tú creerías que han ayudado, que han empeorado
o algo muy en medio, depende de cómo lo veas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Siento que es un balance, volviendo a lo mismo que dije en un comienzo. El ser humano es muy bueno, es muy malo tratando de solucionar problemas y se queda con la solución a corto plazo. La solución a corto plazo es esta. Hay un montón de gente que quiere buscar la solución, que quiere ayudar a la gente, pero también capaz termina justamente perjudicando más que ayudando por esta idea de no está promoviendo a los profesionales de la salud, está publicitándose a sí mismo, porque dice yo tengo la verdad, yo viví esta cosa y por ende las sé todas. Claro. Está un poco esa lucha con el ego. Cuando alguien te dice que tiene la verdad es cuando más tenés que dudar. Totalmente, sí. Sí. Y es un poco esa, es decir, o sea, tiene un lado bueno, las redes sociales, que es un poco esto. Hay gente buscando comer mejor, que por eso también cae en este mensaje de restrictivo, al fin de cuentas. O sea, te entra el mensaje restrictivo porque querés hacer algo al respecto. Y eso está buenísimo, que haya una intención, que haya una búsqueda. Okay. Porque significa, ok, mi salud me importa y por eso lo estoy buscando. El problema es el cómo, ¿no? El problema es Total. la solución que estamos dando es justamente los que más visibilidad tienen son los que menos saben o los que más gritan. O sea, los que más gritan son los que más resaltan y Sí. si tenés más efectos especiales, si estás más trabado, etcétera, etcétera. Entra por los ojos, no entra por el conocimiento que tiene la persona. No se le da el reconocimiento al que más sabe, sino al que más confianza tiene en lo que dice. Y creo que tiene que ver con cómo nos hemos introducido a las redes sociales y al internet como respuesta de todo. Y como sociedad hemos obviado a los profesionales al respecto de cada cosa. La gente ahora, si tiene una enfermedad, algún síntoma, corre primero a Google antes que ir a un médico. Sí, que encima hoy en día lo usamos mucho más. Ni siquiera estamos usando Google, estamos ya yendo a la inteligencia artificial, a ChatGPT y demás. Que ahí, o sea, es otro mundo, al fin de cuentas. Además, claro. Ahí te dejo. ¿Y cómo la ves la inteligencia artificial para esto de la nutrición? Es un poco, siento que acompaña el antecedente de Google, de alguna forma, pero ya está siendo, de alguna forma, la gente lo considera como, o sea, yo sé que hay usuarios que lo usan como una fuente de un nutricionista de bolsillo, en cierta forma, que ahí vale hacer la pregunta, digamos, si reemplaza a un profesional de la salud o no. Y la realidad es que hoy en día yo uso bastante la inteligencia artificial, es un noble amigo y también es como un lindo mundo para indagar y curiosear, ¿viste? Como uno entender realmente cómo funciona y qué potencial tiene. Claro. Como para entender realmente qué posición ponerse. Desde mi punto de vista, justamente la inteligencia artificial, o en este caso el ejemplo más claro es ChatGPT, que es un LLM, que bueno, eso como que más allá de profundizar en esas cosas, que si querés podés aclararlo. No, yo no sé. Yo menos. Claro. Básicamente es un modelo de lenguaje. Sí. No es que improvisa nada. O sea, se basa en un prompt, que es lo que vos le decís, dame esto, Claro. y te da eso. Y vos cuando le hablas, básicamente estás entrenando a este programa. Total. Y es esta idea de no te va a decir nada que no le pidas que lo diga, al fin de cuentas. Claro. Y eso es lo más importante por esto que mencionamos antes del efecto Dunning-Kruger. Si yo le digo, si yo no sé de nutrición y le estoy pidiendo dame una dieta para o dame una alimentación para, y tengo todos estos sesgos o estos desconocimientos Claro. de qué factores tengo que considerar para tener una alimentación saludable, que probablemente, no te digo que no te va a dar un plan de alimentación saludable, pero va a ser mucho más si te lo hace el nutricionista con inteligencia artificial antes que el mismo consultante o demás. Yo le digo consultante en esta transición, digamos, desde mi perspectiva o de lo que trato de traer como un concepto de nueva nutrición. Mira. Esta transición de paciente a consultante. El paciente es una persona pasiva, Ok. que está completamente acatando
a lo que le dice el profesional, decime qué hacer, es como una especie de trato infantil en algún sentido, porque Ok. es como decime qué hago y lo hago, y sos la voz que sabe La voz de la todo. verdad. Totalmente. Y el consultante pasa a tener un rol activo en su salud, en empoderarse, en tomar acción, en investigar por fuera, que es un poco lo que está pasando en redes sociales. La gente se informa y de repente le pregunta al profesional, che, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto otro? Y demás. Antes, en la medicina de hace un par de años, básicamente, Claro, medicina tradicional, por decirlo de alguna forma. tal cual. La medicina tradicional es, decime qué hago, tenés esto. El accionar es este y ya está. No hay contexto, no hay individualización, todo es problema-solución, y hoy en día está tornando más a, primero, que la gente se empodere en su salud, que busque activamente entender cuál es la solución, cuáles son las formas y demás, y hasta preguntarle cosas al profesional, al médico, al nutricionista y demás, Claro. para ver si está considerando todas las variantes, si hay algo que vale la pena saber, porque volviendo a este tema de que las enfermedades crónicas se generan con el estilo de vida, si el médico, si el nutricionista no le explica qué cosas están pasando o por qué se generan estas cosas, yo te doy un medicamento y no va a solucionar nada, porque al fin de cuentas el medicamento ahí, el fármaco en este caso, es un paliativo, es un bastón para Que sigas caminando con el problema que tienes en la pierna, Claro. por decirlo de alguna forma, ¿no? Total. Vos podés tener hipertensión, pero con el milagro de la farmacología podés tener una vida normal. Sí. Pero esa normalidad está sostenida en el fármaco. Vos no estás haciendo nada al respecto para disminuir esa presión arterial, por ejemplo. Claro. Y es esta idea de informar al consultante o a la persona que está afectada para que pueda tener herramientas o entender, esto pasó por esto, tenés que tener cuidado con estas cosas, porque si no, capaz es solamente ir aumentando la dosis del medicamento Y no Por mucho más, siempre. claro. por siempre. No, además está también hablando de la misma tipo inteligencia artificial y cómo se acude a ella. El profesional lo que tiene también es tipo toda esta información tuya que no necesariamente le das a ChatGPT cuando haces una consulta. Se supone que el profesional, ¿no? Y tú me aclararás esto, justamente ve cuánto pesas, cuánto mides, a qué te dedicas, qué haces, porque todas esas cosas modifican tu alimentación y modifican tu necesidad, porque la necesidad de una persona no es la misma de otra, por lo mismo que la dieta que a mí me funciona no necesariamente te va a funcionar a vos. Totalmente. Y ahí está este ejemplo, a mí me pasa en mis consultas, que la gente se sorprende porque le pregunto cómo duerme o cuánto duerme. Y va un poco con esa impronta de ¿por qué me estás preguntando? ¿Qué tiene que ver con mi peso, con mi salud, con mi nutrición? Tiene que ver todo. Claro. Y, Pero uno no lo ve, no lo sabe, ¿viste? ok, nada, entonces esto es a lo que apunta este término que vos utilizás o por ahí podés expandir un poco más en qué es esto de la nueva nutrición, ¿no? Sí. Es quizás ver a la salud como un todo, ver todos estos... Es un poco entender que no es una rama sola, sino que básicamente son pilares que sostienen todo lo demás. Claro. Yo vengo de una filosofía de medicina de estilo de vida, que la medicina de estilo de vida tiene 6 pilares. Nutrición adecuada, actividad física regular, cesación de hábitos tóxicos, tabaco, alcohol, etc. Gestión del estrés, vínculos saludables y descanso adecuado. Claro. Y frente a esa impronta es entender que todas esas cosas son los pilares. Después hay un montón de otras condiciones, epigenética, ¿viste? Y demás, porque justamente es muy inmenso, tiene demasiadas dimensiones lo que es la salud, pero esas son cosas que se pueden intervenir desde la persona, de decir, ok, tengo poder en mi salud de repente, que eso es de alguna forma buscar empoderar a la persona, entender realmente que hay cosas que se pueden hacer y que tenés mucho más poder del que uno piensa en tener diabetes, en tener Alzheimer, en tener hipertensión, en enfermedades del corazón. Sí. Y es como, es muy loco hacerlo entender, digamos, o hacerlo ver.
en la gente. De decir, che, de repente tengo autonomía Ajá. o Claro. puedo no tener el control absoluto de cómo voy a morir, pero digamos, de asegurarme que hay cosas en las que puedo intervenir y que van a afectar en mi salud, que la salud no es no enfermar justamente, es gozar la vida, al fin de cuentas. Poder, qué sé yo, hay muchas cosas que se vinculan a, qué sé yo, rendir mejor en el trabajo, rendir mejor académicamente, tener mejores relaciones, ¿sí? Tanto amorosas como no amorosas. Está toda esa idea de todo eso engloba la salud. Y como te comportes internamente, también lo exteriorizás y viceversa. Es un ida y vuelta constante en ese sentido. Claro. Y vos pensás que a veces la persona no está tan dispuesta a veces al principio a hacer ese trabajo por ahí hoy, ¿no? Creo que estuvimos hablando un poco de esto, de buscar la salida fácil. Por ahí al principio le cuesta este trabajo de decir, bueno, voy a cambiar mi vida, porque también es quizás un paso que vos tenés que dar hacia mejorar tu modo de vida, de salud. Sí. Siento que hoy en día la nutrición toma un poder, un rol de facilitador. De decir, yo no te vengo a decir qué cosas tenés que hacer. Vos tenés que, o sea, te voy a ayudar a que sea una vida fácil, a hacerlo posible, digamos, hacer esos cambios. Ujú. Cómo dormir mejor, cómo alimentarse mejor, cómo elegir mejores cosas, cómo gestionar el estrés. Todas esas cosas están vinculadas, quiera o no, a la nutrición, pero Bien. también están vinculadas a la medicina más holística en algún sentido. Y de eso se trata para mí el rol del profesional de la salud. Está bueno. Como que no es tanto de imponer cosas, sino de entender el contexto de la persona como para ver ¿Cómo qué se puede mejorar? Claro, qué puede sumar desde su realidad también. Claro, como en este sentido vendría a tener como un rol un poco como de el psicólogo, ¿no? Como que te da las herramientas para que tú mismo puedas solucionar esto que te aqueja, ¿no? Que en este caso, relacionado a la nutrición y a la salud y al cómo te alimentas, sería el, desde tu posición y desde dónde estás y de lo que a ti te sirve, qué puedes modificar para mejorar. Sí, totalmente. Es un poco esta idea de entender que hay cosas en las que tenés control. Es esta idea de, por ejemplo, frente a la impronta de querer de fumar y querer dejar de fumar, tenés que entender primero que las contras de fumar son superiores a los pros de fumar. Claro. Digamos, lo mismo con la alimentación saludable. Las contras de tener una alimentación escasa, nutritivamente, digamos, son mucho mayores, por ejemplo, con un tema mortalidad o enfermar, básicamente, que los pros de dedicarle un tiempo, por ejemplo, a cocinar, a elegir alimentos, a informarme, porque también es un desgaste energético para uno, más cuando en la educación tradicional no es que no te lo traen, digamos. Vos tenés que ir a buscarlo activamente. Claro. Y ahí está esa idea de... Ser un facilitador. Totalmente. Es esta idea de no... Entiendo que es arduo, es un camino duro a veces, y más si... O sea, depende a qué edad arranques en esa. Claro. Si ya arrancás con una patología o estás diciendo... Che, me doy cuenta que es esta idea, el clic, de decir, che, de repente tengo más poder en mi salud de lo que pensaba. Ok, voy a ir a un profesional de la salud, voy a ver de buscar informarme y tener herramientas, o ir encontrando como armando mi arsenal de mi autoconocimiento y de los accionares, digamos. O sea, tener un arsenal de cosas para mejorar mi salud. La verdad que está muy bueno. Yo no sé vos, pero a mí me convenció. Yo creo que voy a ir a su consulta. Y esto que mencionaste de la nueva nutrición, ¿cuál sería como de los enfoques, ¿no? que tiene, que dirías que es como la principal diferencia o las diferencias que tiene con lo que vendría a ser desde el punto de la nueva nutrición la vieja nutrición? O ¿por qué es mejor o qué tiene diferente que se adapta más a nosotros? Sí, bueno, podemos empezar definiendo qué es la vieja nutrición y cuál es la nueva, en cierto punto.
La vieja nutrición viene un poco a esto que decimos de que está el prejuicio del nutricionista. Al nutricionista voy a bajar de peso. Y ya. Es solamente un fin estético. No tiene tanto que ver con salud. Al menos que relaciones bajar de peso con salud. Claro. Pero hay muchas más cosas dentro de eso. Y capaz ni siquiera es la principal bajar de peso por salud. Porque justamente hay otros contextos u otras dimensiones a considerar. En la nueva nutrición, de lo que abordamos en este tema, es, por ejemplo, el principal concepto, que es la contraposición de la vieja nutrición, esta idea de la recomposición corporal, que no es bajar de peso, es que vos tenés distintas partes de tu cuerpo, que son la masa ósea, los músculos, los órganos y la grasa. Lo que hace, obviamente, los huesos no vas a cambiar tan gravemente, tan significativamente, los órganos tampoco. Lo que cambias es la grasa y el músculo. La recomposición corporal es básicamente subir músculo y bajar grasa. Y frente a ese concepto, bajar de peso no es siempre bueno, porque puedes estar perdiendo músculo al Claro. hacer esta idea. Y ahí va un poco esta idea de no irse a la restricción, porque el bajar de peso no siempre es positivo, porque podés estar en el mismo peso, pero de repente cambiar músculo. O sea, aumentar músculo y bajar grasa. Y vas a verte físicamente distinto, vas a sentirte más energético, tu cuerpo va a funcionar mucho mejor. Y por ahí estás pesando lo mismo. Totalmente. Y no es el resultado de una balanza, es otras cosas. Y te vas a dar cuenta, hay indicadores subjetivos mismo en este sentido. No es tanto de que me diga la balanza si estoy avanzando o no. Sino verte delgado por ahí. Hay otros patrones para ver. El ejemplo más claro es el laboratorio. Si vos estás en una situación de más orientado a patologías, probablemente disminuyas el colesterol, mejores tus glucemias, tus niveles de azúcar en sangre, otros factores que no vale la pena profundizar, digamos, presión arterial, por ejemplo. Pero más allá de eso, están los factores más subjetivos. Duermo mejor, estoy más contento, tengo menos estrés, ¿viste? Como esas cosas que de repente uno no las considera. Voy al nutricionista para mejorar mi manejo del estrés, en cierta forma. Claro, como que no lo ves directamente relacionado. Tal cual. Y los desórdenes estos alimenticios que hablamos hace un rato afecta a todo, afecta también la salud mental del individuo, digamos. Total, sí. O sea, también es eso, es entender que afecta muchos más aspectos de los que uno cree la comida. Y le damos muy poca relevancia a los alimentos que nos ponemos en el cuerpo. Claro. A fin de cuentas, es un poco entender, eso me cayó la ficha cuando arranqué a estudiar nutrición, que era, el alimento es combustible. Es lo que uno, si considera que su cuerpo es sagrado, le va a poner o le va a tratar de meter el mejor combustible, en ese sentido. ¿Y cómo le pones el mejor combustible? Tenés que primero entender un poco más de qué alimentos son los mejores en todos los aspectos y tratar de meter un poco de conciencia y luchar con muchos otros factores que nos abarcan, digamos, a nivel social, cultural y demás. Hay un montón de fricciones que tienen más que ver con un rol del nutricionista que del consumidor. Porque es como, por dar un ejemplo, la ley de etiquetado frontal. Una persona no suele ir a luchar de decir, che, yo quiero que me ayuden a entender qué alimento es más saludable que otro y demás. Eso es más una lucha del nutricionista de decir, estamos considerando que un queso untable o sea, cualquier queso untable es igual de saludable, o una tostada con queso untable es nuestro desayuno saludable, cuando justamente está esta idea de que hay muchos más caminos, hay muchas más posibilidades y demás por fuera de eso. Y eso tiene que ver primero con educación, pero también con accesibilidad. Tipo, poder tener acceso a estos alimentos, que es una de las grandes barreras, digamos, de la nutrición en todo el mundo, al fin de cuentas. Claro, porque afecta un montón también el acceso que tengas y la posibilidad que tengas de consumir ciertas cosas. O sea, por ahí,
capaz quieres mejorar tu alimentación, pero según la información que tienes, muchas de estas cosas son inaccesibles capaz a nivel económico o el lugar del mundo en el que te encuentras. Entonces, como persona, también está un poco en nuestra... esta no necesidad, sino que deberíamos, ¿no? Intentar buscar también opciones dentro de, bueno, me dicen que debería comer esto, no puedo comer esto, ¿qué opciones tengo? ¿A qué puedo recurrir según mi presupuesto o mi lugar del mundo o lo que me permite mi dieta por alguna razón particular? Es este concepto que, o sea, todo esto que estamos hablando trata de un concepto que es el de soberanía alimentaria, que es un poco esta idea de, más allá de lo que yo tenga que comer, ¿tengo acceso? O sea, ¿alguien me está facilitando esa posibilidad? ¿O es otra barrera más que tengo para comer saludable? Porque al fin de cuentas hay un montón de productos que no son buenos para la salud, pero uno los termina eligiendo porque son la versión más económica. Y, o sea, más allá de eso, la idea, en el ideal, en cuanto a soberanía alimentaria, es que la opción más económica sea la mejor. Claro. Al fin de cuentas. Ese sería el sueño. Claro, La eso utopía. sería, claro, nuestra utopía, nuestro Claro. momento perfecto, pero Que no necesariamente es que así. lo perjudicial sea caro. Que tenga esas consecuencias a nivel empresarial y que fomentemos un mundo mejor frente a esta idea de la parte económica. Que encima es un poco esa lógica de decir, si tu población come mejor, tu economía va a prosperar. O sea, es un poco ese clic a veces de dar a entender que mientras mejor se alimente tu población, mientras mejor se alimente tu empresa, por ejemplo, o sea, si sos el CEO de alguna empresa, que tus empleados coman mejor, descansen mejor, tengan menos estrés, van a rendir mejor. Pero es difícil hacerlo entender o hacerlo dimensionar cuando no está esa idea de la reflexión y demás. Pero quería mencionar, por ejemplo, este tema de la soberanía alimentaria, porque hace poco estuve en Montevideo, en Uruguay, y me pasó de percatarme en la comparativa con Argentina, al menos con Buenos Aires, es esta idea de que no hay verdulerías en la calle. Están, ¿En serio? claro, es No para sabía para comprar frutas y verduras tenés que ir a un supermercado. Y no es que hay supermercados en todos lados. Por ende, trayendo el ejemplo Argentina, vos vas a 3 cuadras, tenés una verdulería, más o menos. Y es una diferencia de qué acceso tenés a frutas y verduras, al fin de cuentas. O sea, qué tan fácil es, tenés que entrar a un supermercado, que además, volviendo a esta idea que yo digo que la mayoría de los productos de supermercado no son tan saludables. Termino yendo a comprar verduras y me termino metiendo en el supermercado, que tiene un montón de estímulos, de colores, de propaganda, etcétera, etcétera, que me va a permitir, o sea, capaz accidentalmente me compré unas frutillas y chocolate con cosas artificiales que no sabes realmente, tipo, no tienen ni la forma del alimento a veces. Claro, y medio también... Es que también hay como toda una ciencia en el supermercado, ¿no? Cómo está armado para hacerte comprar cosas que no necesitas, como que los dulces y los chicles y todas estas cosas estén cerca de la caja, o que capaz las verduras están al fondo del supermercado para que tengas que atravesar todas estas cosas que por ahí te hacen mal. Exacto, tienes que ir como intentando evitar eso, y eso Sí. está bueno en las verdulerías, que tienes como el acceso fácil, rápido, y tienes lo que necesitas ahí y lo que al final en este sentido te hace bien, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver con este tema que hablamos de que sea como específico, ¿no? Porque depende de en qué lugar geográfico del mundo estés, por ahí tienes verdulerías a la vuelta de casa o no. Entonces es muy interesante como eso y cómo afecta al cómo comemos también. Sí, estamos completamente influenciados. Por eso es como la contracara de decir tenés poder en tu alimentación. Hasta cierto punto, digamos. Porque está esas cosas que a nivel, si no te dan la accesibilidad a todos los alimentos que deberías poder consumir, ¿qué tanto poder tengo? Claro. Digamos. O sea, porque también tiene que ver un poco esta idea de necesitamos que haya facilitadores tanto de la parte teórica como de la parte práctica, al fin de cuentas. Que estos alimentos saludables estén accesibles para la gente del interior, por ejemplo, que no tiene una verdulería cada 3 cuadras y demás. Y ese es un poco el contraste, digamos, que
siento que es de lo más difícil de abordar, más allá de que la mayoría de la población vive en ciudades, en metrópolis, digamos, en algún sentido. O sea, como que Claro, relativamente tenés- grandes. claro, tenés realmente acceso en esos lugares a alimentos, quieras o no, digamos. O sea, 10 cuadras no es tanto, pero desde nuestra percepción es mucho, a veces. Sí. Y también depende del país, ¿no? Porque, por ejemplo, es muy relativo qué te parece mucho y qué te parece poco a nivel distancia según donde estés. En Venezuela yo te puedo asegurar que tú le dices a alguien que tiene que caminar 10 cuadras y le da un infarto. Acá 10 cuadras es al lado de mi casa. Sí, Porque te acostumbras, porque en esta ciudad se camina mucho más, porque es mucho más amigable con caminar. Y hay ciudades y países que no tienen eso. Por decir un ejemplo, Estados Unidos, Miami, por ejemplo, no es una ciudad caminable, no es sencillo caminar, la gente no camina y caminar al final también está bueno para el cuerpo. Entonces, si no te adaptas a caminar, todo te parece lejos y va a ser más fácil ir en auto. sí. Caminas menos y estás eliminando un posible ejercicio sencillo, que es caminar. Es también esta idea de que cada vez estamos más, o sea, somos sedentarios, o sea, nos volvimos sedentarios, también por esta idea de que cada vez encima estamos trabajando adentro de tu casa, ni siquiera salís, puedes estar desde la comodidad. Después de última te pedís un delivery, ni siquiera tenés que levantarte para ir a la cocina, tenés que bajar a recibir la comida y ya está. Ni siquiera tenés que lavar los platos porque lo tirás a la basura y es problema de otra persona. Hay una cadena de que obviamente es una respuesta primero del marketing, que igual tengo amigas que son licenciadas en marketing y demás, no quiero ensuciar el marketing, pero el marketing tiene un potencial de hacer las cosas bien que no está muy explotado en cierto Claro. punto. Claro. O sea, que debería, o sea, el marketing tiene el potencial de hacer las cosas bien, pero las estamos usando mucho para las cosas malas en cierta forma. Claro. Yo te iba a decir justo eso que dijiste del sedentarismo. Yo laburo desde mi casa, ¿viste? Claro. Yo soy Yo programador. estoy 10 horas al día sentado y Claro. después duermo 8 horas, o sea, por ende estoy 6 horas que me quedan ahí, pero no es que digo, frente a esto del sedentarismo, por ejemplo. Sí. Todos somos sedentarios, vayamos o no al gimnasio, Claro. porque nuestro gasto energético en el día solo depende de si saliste a correr o si fuiste al gimnasio. Pero no es que salís a caminar o salís a andar en bici, qué sé yo, porque siempre queremos esta idea de ser productivos constantemente. O sea, si no hago cosas para ser productivo, de repente ya no sirve de nada, digamos. Claro. En algún sentido. Yo no puedo salir a correr si no me escucho un podcast en el medio, ¿viste? Como que tenga... Todo necesita tener un propósito en la vida y a veces es un poco esta idea de... Está bueno para la salud mental mismo desconectar. Claro, como Eso. eliminar los estímulos, capaz. El tema de la inmediatez, ¿no? Se habla mucho, mi algoritmo de YouTube me manda muchas propagandas de adicción a la dopamina también. Sí. Y es esto está conectado a Tenemos ese- el mismo algoritmo entonces. El mío no. No voy por ahí, no me salta eso. Bueno, yo no sé, yo te iba a contar, ¿viste? En mi laburo, había un laburo que yo tenía un amigo programador que le daban gratis el pedido ya, ¿viste? Entonces, no sé si es la mejor solución, pero por ahí los dejaban contentos, ahí les daban el pedido ya y podían seguir programando mientras comían el pedido ya. Pasa un montón gracias. eso. Para mí es la norma. Claro. Ese es el tema. Que la norma se volvió algo que nos enferma. Ujú. Y ahí está el tema de decir, ¿cómo luchás con eso? Porque es lo cómodo, es lo seguro, es lo que no me tiene que hacer, no me requiere esfuerzo. Y justamente nos volvimos cada vez más cómodos, cada vez se nos complica tanto esta idea de romper esa fricción que si no tenés ese facilitador como profesional de la salud, es muy difícil incorporar buenos hábitos que no sean, volviendo a la parte de mi pasado, digamos. Estamos siempre con la parte hedónica, de todo tiene que ser placentero, todo tiene que dispararme dopamina, serotonina y demás, cuando en realidad uno tiene que poder transitar la vida sin tanto estímulo, al fin de cuentas. O
que tenga un sub y baja. Y Al demás. final, claro, concuerda como con este concepto de para poder querer realmente los momentos felices o poder apreciarlos realmente, necesitas tener momentos tristes, porque si no, ¿qué es la felicidad? ¿Qué está bien? ¿Qué me hace bien si todo lo que hago está bien? Es como necesitas tener como ese balance, ¿no? Sí. Como hay un arriba y y un tampoco abajo. es que esté bien, porque te venden algo de lo que está bien. Exacto. Y ahí es donde entra el marketing, que bueno. Exacto. Sí, y, o sea, está buenísimo eso. Y al mismo tiempo está esta idea de lo fácil nos da placer. Pero lo difícil nos da más placer todavía. Y no lo vemos eso también. Sí. No es lo mismo que te llegue un delivery de comida rápida que vos te hagas un plato con 1 hora de preparación y que encima lo hiciste vos y que te requirió trabajo y demás, y probarlo y decir, che, soy un crack. Sí, Es como sí, sí, sí. esa idea, o mismo, qué sé yo, recibirse una carrera o Claro. cosas así que de repente requieren esfuerzo, tienen su parte difícil, a veces uno piensa en dejarla y no, y la recompensa es muchísimo más fácil que si te regalan el título así nomás. Ujú. Y esa es esta idea, o el concepto, por eso es tan fácil que los fitness coach y todas esas cosas te motiven con el gimnasio, porque tenés la parte dura y la recompensa como mucho más tangible, mucho más fácil de dar a entender, digamos. En el caso de la nutrición es mucho más difícil, porque los hábitos, o sea, o la salud no mejora de un día para el otro, o en 20 días o en 30 días, mejora con los años. Claro. Y es difícil darte ese tiempo o esa paciencia cuando no estás teniendo los resultados rápido, digamos. Es como una lucha más de resiliencia muchas veces, de que la recompensa va a venir más adelante, cuando puedas mantener un hábito y de repente sea parte de tu identidad. Decir, che, soy una persona que cada vez incorpora mejores hábitos. Duermo 8 horas, me voy a dormir cuando siento y estoy disminuyendo esos estímulos que al fin de cuentas pensé que me hacían bien, pero me hacían más mal que bien, Claro. digamos. Claro, y hasta que no los eliminas no te das cuenta. Mm. También. Ok, y bueno, retomando un tema que mencionamos antes, ¿no? O bueno, mencionaste vos específicamente, que nos dijiste que eras vegano. Sí. ¿Qué nos puedes hablar como del veganismo, el vegetarianismo dentro de esta corriente como de nutrición? Mm. ¿Qué tan bien o mal está? ¿Y cómo modificas lo que comes para poder entrar como en ese estilo de dietas, ¿no? Sí, total. Para vale hacer esta aclaración al principio. Muchas veces se relaciona el vegetarianismo y el veganismo como que son uno al lado del otro, digamos, o sea, como que se acompañan. Y en realidad vienen de distintos lados. O sea, el vegetarianismo, digamos, es una forma de alimentarse, y el veganismo es una postura ética, digamos. Claro. Es como, en realidad, como el siguiente nivel del vegetarianismo es una alimentación a base de plantas. Algo que se asocia o dentro del paraguas dentro del que se encuentra el veganismo es, por ejemplo, la lucha contra el racismo, con el feminismo y demás. Porque a lo que aborda en realidad es una lucha contra las minorías o personas Por las minorías, diría, ¿no? por las minorías, sí, hacia las Porque minorías. contra las minorías me parece No. bastante polémico. Sí. O sea, va por el lado de decir, hay un grupo que está siendo discriminado por su forma de ser, básicamente, y que mucha gente está aprovechando, digamos, o justificando su explotación o su uso o su maltrato con alguna justificación. A lo que voy con esto es, la contracara del veganismo no es ser carnívoro ni nada por el estilo, sino que es, por ejemplo, lo que se denomina especismo. Que especismo es justamente considerar a la raza humana como superior a las demás y por eso justificar el uso y explotación de animales. Claro. O sea, es mucho más amplio que la alimentación. Pero yo no llegué por ese lado puntualmente. Yo no llegué por la idea de los animales hay que protegerlos. Después entré en esa, cuando empecé como a buscar más información al respecto. Pero yo entré más por una filosofía de sustentabilidad. Yo me considero una persona que siempre trató de ser
ambientalista y de hacer las cosas la mejor forma posible para reducir mi impacto y también hacer algo al respecto, en algún sentido. Y ahí caí en un poco esta información que yo, frente a mi historial de Chico Mac y de fan de los asados y demás, caí en esta contracara de que resultaba ser que si yo me consideraba ambientalista, pero me la pasaba comiendo carne, eran dos contracaras de una misma moneda. Por decir un ejemplo, la carne roja frente a su comparativa como proteína, como fuente de proteína, tenés la fuente animal, que es el ejemplo más claro es la carne roja, y la contracara en la fuente vegetales son las legumbres. La carne roja utiliza 100 veces más tierra, la carne roja tiene un uso, emite 100 veces más CO2 que un kilo de carne roja versus un kilo de legumbres, por ejemplo. Un kilo de carne roja consume 4 veces más agua que las legumbres, y a nivel uso de tierras también son 40 veces más en algún sentido. Y frente a esa contracara dije, no puedo seguir diciendo que me interesa el ambiente si no estoy haciendo nada al respecto, porque tengo algo que literalmente hago todos los días, que tiene mucho impacto, Sí. y si no hago eso al respecto, sería hipócrita de mi parte. Claro. Que es un poco esto que hablábamos detrás de cámaras, digamos, Sí. de cuál es tu identidad, digamos. O sea, tu identidad es comer carne, por ejemplo, o es ser ambientalista, Claro. o qué Digamos que vos no te acompaña. definís como soy vegano, Tal cual. sino que lo haces porque es algo que te Soy- nace. Tal cual, sí. Yo me metí en el veganismo en realidad por esta idea de decir quiero ser ambientalista, quiero reducir mis emisiones de carbono. Claro. Como la principal es quiero reducir mis emisiones de carbono lo más posible. O el consumo de agua, el consumo el Sí. uso de tierras y demás. Y consecuentemente me terminé metiendo en decir, che, no me afecta en nada ahora que llevo una alimentación a base de plantas, elegir un shampoo vegano. Claro. Porque Y, es- perdón si te Sí. corté. Sí. Y no te bardean por ahí cuando vas a un asado. Y Dicen, no viene porque el vegano ese no lo invito. No sé, hay muchos chistes en Instagram. es que tiene mucha fricción, pero es por esta idea de Sí, no es tanto con el vegano, sino Ujú. con ese choque identitario cultural Claro. que tiene la gente que se siente atacado por esta idea de yo soy vegano, y que la gente lo considera como un choque hasta moral en cierto punto, Ujú. porque dice como que siente que al no ser vegano, por ejemplo, se puede sentir atacado en cuanto a vos sos superior, digamos, esta idea de Esta superioridad moral, ¿no? tal cual, uno se siente atacado por esta idea de, ok, si vos decís que estás protegiendo a los animales y yo te digo que no lo estás haciendo, te sentís atacado, en cierta Claro. forma. Es Igual, una forma... también tiene que ver, yo creería que muchas veces, ¿no? Tiene que ver también con... Hay distintas corrientes de veganos, ¿no? Y hay gente vegana que es muy enfática y como en que hay que ser vegano y todo lo horrible y mal Hmm. que está en no serlo sí. y casi ataca a la gente. Es como le dice, tú eres un asesino y Sí. todo esto como... al final, si me pintas de enemigo, yo te voy a... Por consecuencia, yo voy a decir, bueno, tú eres mi enemigo ahora. Total. Entonces es como, el odio al vegano viene de, en muchos casos, no siempre, de el odio de muchos veganos hacia la gente que come carne, por ejemplo, y este tema de ser especista, ¿no? Que yo creería que no necesariamente el que comas carne y seas, por consecuencia, omnívoro, te hace especista. Creo que no necesariamente están relacionadas. ¿O sí? Siento, o sea, la primera parte coincido plenamente, o sea, no tiene tanto que ver, tiene que ver con el tipo de activismo de cada persona. Claro. Y si sabés de activismo, atacar a la otra persona es la forma menos efectiva que tenés para... Medio contradictorio. Tal cual, o sea, si vos querés abordar una lucha contra lo que sea,
acusar o señalar con el dedo o culparlo de todos los males no sirve de nada, al fin de Claro. cuentas. El tema es que, por ejemplo, a nivel lucha por los animales o lo que quieras, a diferencia del feminismo, a diferencia del racismo, etcétera, etcétera, tiene un componente mucho más difícil de sacar, que es la parte alimentaria, la parte cultural, la parte familiar, digamos. O sea, uno no dice, no, pero mi viejo era golpeador, yo quiero ser golpeador. Claro. Dice, ¿entendés? O sea, va por otro lado. También porque obviamente se esconde, digamos, este maltrato, este uso de animales con cosas, o que, por ejemplo, usarlos como objetos y demás. Así que está como un poco más encubierto. Siento que igual en cierto punto es cuestión de tiempo, y también por otro lado, un poco por esta parte ambiental. O sea, consecuentemente estamos inclinándonos cada día más a un patrón a base de plantas, según los estudios que acompañan no solamente esta idea de que tenemos que tener una alimentación más sustentable, sino de que el consumo de carne roja está por las nubes y esto condiciona o tiene repercusiones a nivel de salud. Y esta idea de también alimentación a base de plantas termina teniendo muchos más beneficios y acompaña las guías alimentarias de toda la vida. No es que nunca fue así y de repente se está revelando algo. Las guías alimentarias dicen que comas la mitad de tu plato o la mitad de tu consumo de calorías, o en realidad del plato, tiene que venir de frutas y verduras. ¿Quién hace eso? Nadie. O sea, el mayor consumo es un alto consumo de alimentos de origen animal, O de carbohidratos. claro, hidratos Sí. de carbono, así como cereales refinados, Claro. y una milanesa. Si tenés suerte, claro, si tenés suerte, alguna Una fruta. ensaladita, alguna cosa, Claro. un vegetalito. Pero es una guarnición Claro. dentro de todo el cosa. Y ahí está, o sea, siento que a veces está difícil entender la salud desde ese lado, porque es mi mensaje, por ejemplo. Yo no soy vegano, pero no voy a imponérselo a nadie, porque al fin de cuentas no se trata de eso. Yo sé que soy capaz porque puedo, por mis privilegios también. De decir, ok, yo tengo el poder de elegir, tengo las habilidades culinarias que lo acompañan y tengo los conocimientos de nutrición. No todas las personas están preparadas para eso. Y es también ser empático en ese sentido y decir, ok, si el objetivo es ir a una alimentación más sustentable, más saludable, más inclusiva hasta mismo, porque hay un montón de patologías que quedan excluidas en la alimentación, que eso también acompaña la parte de la soberanía alimentaria, tenemos que ir inclinándonos cada vez más a una alimentación a base de plantas. Que esto no significa no comer más productos de origen animal, sino sumar lo otro. Como decía antes, se trata de sumar cosas, pero sumar cosas viene más al concepto de sumar plantas. La mayoría no consume semillas, la mayoría no consume legumbres, no consume frutos secos. Frutas y verduras están ahí sondeando. Claro. Tenemos en las últimas encuestas nacionales de nutrición y salud, que fueron en 2018-2019. Hace bastante. Sí, pero el panorama puede ser o igual o peor, o sea, en la mayoría de los casos. El 30% de la población consumía las recomendaciones adecuadas o las raciones adecuadas de frutas y verduras por día. El resto no. Claro. Tenemos un 30% de sobrepeso y un 30% de obesidad. Y frente a ese panorama, no me interesa tanto que alguien sea vegano. Sino que coma mejor. Claro, que tome agua de repente. Es una misión. Ir agregando de a poco. Claro. Yo sé que tengo la certeza, digamos, o al menos es mi lado menos positivo de la vida, Ok. de que no voy a ver el cambio real en la nutrición, pero quiero ser parte de ese cambio, digamos. O sea, yo quiero ser, de alguna forma, ese abanderado de decir, ok, estamos buscando o ayudando a la gente a poder tener una mejor alimentación, a poder tener esa búsqueda de empoderamiento, de que las empresas poco a poco empiecen a facilitar, mismo los estados o los países y demás. O sea, empecemos a facilitar esa soberanía alimentaria poco a poco, pero comienza con esta idea de, che, alejate un poco de lo cómodo, del delivery, de esas cosas. Empezá a cocinar, empezá a
conocer un poco más de tu cuerpo, de tu salud, de Saber qué ingresa a entender- tu cuerpo. Tal cual, pero en todos los sentidos. O sea, Total. los estímulos mismos son parte, digamos, de lo que entra a tu cuerpo. Y entender, hacer como... no quiero irme tanto a lo psicológico, pero hacer consciente lo inconsciente nos permite Sí. tener más herramientas, más poder, más habilidades Sí, para digamos consigo. que el saber es poder, ¿no? Total, yo tengo un sticker que subo en todos mis carruseles que es el conocimiento es poder. Está bien. Y la idea es esa, yo no te voy a decir qué hacer, pero te voy a dar las herramientas y la información posible para que puedas hacer algo al respecto si querés. Y que no es difícil. Eso es como la misión principal, digamos. Está buenísimo.